¿Quieres venganza? ¿Quieres el poder para obtenerla? Lo tendrás. Esta noche a tu padre enfrentarás y tu sed llegará a su fin. Solo dime si estás dispuesto y no tienes mucho tiempo. Acepta ya. La venganza del hijo Nahual, escrita por Montserrat Tobar. Con el pasar de los años, Francisco había logrado apilar un montón de dinero gracias a su creencia en la magia negra y por supuesto en la brujería. Pero cuando empezó a envejecer, aquellos que le proporcionaban estatus y poder, a los que rezó y adoró lentamente, le arrebataban sus pensamientos. Cada noche que dormía serenamente en su cama, y al día siguiente que despertaba su mente y él se desconectaban de la realidad, unas voces en su mente le hablaban todas las mañanas. Francisco sentía como si le hablaran al oído, levemente y con cierto sentimiento de coraje. Mátate, Francisco, hazlo. Eso es lo que le decían las voces. Lo desconcertaban, pues no recordaba la primera vez que las había escuchado, y tras varios años de su vida no podía acostumbrarse a esas voces. Un día se levantó de su cama y fue hacia la ventana para abrirla, dejando entrar la luz del sol, la cual lo encandiló. El cuarto de Francisco quedaba en la parte más alta de su gran mansión, y al mirar lo lejano que se veía en los árboles del maravilloso paisaje mañanero, una voz le dijo: «Tírate por la ventana», y otra voz más le gritó: «Ya hazlo, de una vez por todas». Francisco apretó sus ojos, tratando de no ver la altura y sintiendo que al hacerlo lograría evadir las voces, que solo por un momento se calmaron. Con el amanecer, a su empleado de confianza, Juan, lo envió al mercado, junto con algunos escoltas que siempre iban bien armados. Al llegar a un pequeño local, la puerta se abrió y Juan entró. Atrás de él lo siguieron 2 trabajadores para protegerlo y los demás se quedaron afuera esperándolo. «Regresaste», le dijo un hombre anciano, canucio, de cara arrugada. Estaba sentado en su gran silla de madera que lo hacía lucir más pequeño de su tamaño. Su piel era pálida, sus brazos delgados y con uñas muy descuidadas, sucias y alargadas. Juan sintió el mismo escalofrío de la primera vez que lo conoció. El anciano no cambiaba su apariencia, tenía la misma desde hace más de 30 años. «Claro que regresé», y Juan se sentó frente a él y los distanciaba a una mesa alargada. El anciano colocó muchos mini frascos de vidrio transparentes y los deslizó por la mesa. Juan los tomó. El líquido que tenían adentro era de color rojo carmesí. Era la medicina mensual, dijo sonriendo el anciano. «¿Y cómo está tu patrón? Me imagino que cada vez más viejo. Los demonios le están cobrando con su vida». «Oye, ¿y cuántos años tiene su hijo?», preguntó el anciano. «8 años». «¿Por qué quieres saber?», dijo Juan. El brujo sonrió. «¿Quién cuidará de su gran negocio cuando muera? Los años corren cada vez más rápido. Nunca quiso un hijo y apenas hace 8 años decidió tenerlo. En un par de años más cumplirá 50 y cuando tenga 60, ese niño ya estará grande y será mayor de edad. ¿Quién cuidará sus riquezas?». «Su hijo, obviamente», dijo Juan. «¿Quién más?». «Mira, Juan, el día que Francisco aceptó todo esto, también maldijo a su hijo. Por él corre su sangre. Dile eso a tu patrón». Mientras Juan le dejaba un maletín lleno de dinero. Al regresar Juan con su patrón, le contó lo de su hijo. Y después de ese día, Francisco no miró a su hijo con los mismos ojos. Él era su único hijo y sabía que iba a sufrir lo mismo que él. Crecía con el pasar de los meses y los años.
Cada noche se maldecía a sí mismo, porque a pesar de poder contar con todos los recursos para poder darle todo, sentía que le iba a ser imposible luchar contra una dificultad como lo era la brujería y la magia negra. Francisco sentía que si su esposa estuviera viva, no podría perdonarlo por todo el mal que estaba ocasionándole al hijo. Mientras el hijo de Francisco crecía, notó que se convertía en un niño muy tímido, miedoso, y sin duda alguna le había hecho falta el amor de una madre que lo ayudara a abrirse y confiar en las demás personas. Pero la inteligencia de él no le fallaba, ahí estaba. Su nombre era Daniel. Ya teniendo la mayoría de edad, había tenido que pasar muchos años para que él pudiera comenzar a notar que su padre actuaba de manera extraña, pues no se comportaba como una persona normal, aparte que estaba envejeciendo muy rápido. La mirada de su padre era paranoica, volteaba sus ojos mirando a todos lados como si buscase a alguien, incluso la voz le temblaba cuando hablaba. Daniel empezaba a creer que su padre estaba desarrollando problemas psicológicos debido a su edad, sin imaginarse lo que verdaderamente le ocurría a su padre. Los hermanos y socios de Francisco se reunían y discutían sobre quién sería el sucesor de todos los negocios sucios que ellos tenían, pues él era el que había construido un imperio donde todos vivían gracias a las excesivas cantidades de dinero que generaban. Pero mantenerlo como la cabeza principal no les daba seguridad, pues la locura de Francisco incrementaba más. A pesar de que la gente hablaba, Francisco había estipulado legalmente que después de su fallecimiento, que todos los negocios y el poder quedaría a nombre de su hijo y serían administrados por él mismo, algo que los hermanos de Francisco no sabían. Pero sus planes, desde que él y su esposa habían concebido a su hijo, eran que Daniel gozara y continuara con todo el poder que habían logrado. Todas las mañanas, Francisco y Daniel desayunaban juntos en la gran mansión en la que vivían. Después de desayunar, uno de los empleados más antiguos y fieles de su padre le daba un pequeño frasco transparente con un líquido rojo, el cual su padre lo bebía. Cuando era niño, muchas veces le cuestionó a su padre que sí qué era lo que bebía, pero él nunca le daba una respuesta. Por la tarde, Daniel se encontró al salir de su casa al mismo empleado que le dio el frasco a su padre y lo detuvo para poder hablar con él. Le dijo: Juan, venga para acá. Él le dijo: dígame, joven, quiero que me diga, Juan, qué es lo que tiene el frasco que le da a mi padre. Juan se sorprendió, y por más que supiera la verdad y quisiera decirla, sabía que no podía hacerlo. Era confesarle o fallarle al jefe. Así que le dijo: no puedo. Es algo para su problema psicológico, es lo único que le puedo decir. Pregúntele a su padre qué es en realidad. Tal vez él sí pueda darle una respuesta más completa. Esa noche Daniel no se sentía bien. Constantemente sufría insomnio y esa noche no fue la excepción. En la madrugada escuchó cómo su padre abría la puerta de su cuarto, pues quedaba junto a la de él. Tomó su celular y bajó las escaleras buscándolo. El pasillo para poder bajar las escaleras era largo y se escuchaba que alguien caminaba en la planta baja. Llegó a la sala y no encontró a nadie, así que caminó hacia la cocina y comenzó a escuchar la voz de su padre que repetía una y otra vez: «Mátate, Francisco, mátate». Asustado, Daniel rápido encontró el interruptor de la luz y lo encendió. Su padre tenía en cada mano un cuchillo. Se veía como si no estuviese en sus 5 sentidos, como si estuviese siendo controlado por alguien más. «Papá, ¿qué haces?», gritó fuertemente, y su padre soltó los 2 cuchillos, dejándolos caer al suelo. Francisco rápidamente tomó conciencia de la escena que había ocurrido. «Perdóname, hijo, perdóname.
Francisco lo abrazó, pero no por lo que acababa de hacer, sino por el cargo de conciencia que sentía por el oscuro secreto que le guardaba su hijo. Nada podía aliviar el dolor de su pecho y las voces constantemente lo alentaban a dañarse. Tranquilízate, papá. Ven, vamos para que duermas. A la mañana siguiente, no esperó a su padre para desayunar. Lo dejó desayunando solo y buscó a Juan para pedirle una explicación sobre el líquido que le daba todas las mañanas. Probablemente lo estaba envenenando lentamente y su padre lo excusaba como el mejor empleado que pudiera tener. Buscó por todas las habitaciones de la mansión hasta que lo encontró en el despacho de su padre, sacando de un maletín el pequeño frasco con el mismo líquido rojo. Juan, quiero que me des una explicación de esto. Te lo exijo, dijo Daniel. No puedo, joven, entiéndalo. Mira, Juan, lo único que sé es que mientras tú no estás al pendiente de mi padre, en la madrugada, mi padre, que es tu jefe, casi se mata con 2 cuchillos. Si no lo hubiera escuchado, ahorita estuviéramos tal vez en un velorio en vez de tener esta conversación. Juan agachó la mirada negándolo todo, pero le dijo: está bien, le diré la verdad, joven, pero debe prometerme que no dirá nada. Si se entera su padre, me va a correr. Y él le dijo: está bien, te juro que no diré nada. Su padre toda la vida ha practicado magia negra, pero no simple magia negra, sino poderosa magia, que le ha dado toda la riqueza que tiene. Por más de 30 años, su padre ha jugado con esa magia, con la brujería y con demonios. ¿Usted cree que su padre saldría absuelto de todo eso solo porque sí? Claro que no. Los años le han cobrado, hasta con intereses. Esto, dijo señalando el líquido, es solo un pequeño remedio para algo que ya no tiene cura. Las oscuras creencias de su padre lo han consumido en vida. Daniel no podía creer lo que acababa de escuchar. Su padre, un fiel creyente de la brujería, para obtener un camino fácil. Todo lo que le había platicado su padre para su futuro y de lo que tenía, sabía que todo ahora lo había conseguido de esa manera. Él sabía que su padre no andaba bien, y eso no era un secreto, pero brujería. Era algo increíble para él. Daniel no podía reclamarle a su padre, pues Francisco no estaba en condiciones para discutir con su hijo ante un tema tan delicado. ¿Quién es la persona que te da ese líquido?, preguntó Daniel. No, joven, no puedo decirle. Necesitamos una verdadera solución, ¿no crees? Mi padre podría morir y ese líquido no parece ser la solución. Daniel lucía molesto, y eso Juan lo pudo notar. Usted gana, joven Daniel. Después de que su padre desayune y se tome esto, dijo señalando el frasco, lo dejaré con 5 personas de seguridad que lo vigilen en lo que regresamos. Lo llevaré con el brujo. 2 camionetas blindadas salieron de la mansión. En una de ellas iba Daniel y Juan, ambas con dirección hacia el gran mercado del centro de la ciudad. Al llegar, las personas a su alrededor sabían quiénes eran. Había mucha tensión sobre ellos y fue notorio. Juan y 8 empleados más escoltaron a Daniel hacia la puerta del local del brujo. Rápidamente se abrió y ambos entraron, y atrás de ellos 2 trabajadores más, y los otros se quedaron afuera vigilando. El viejo anciano inhaló aire como si estuviese oliendo carne fresca en una carnicería. El brujo estaba sentado en la misma silla grande de madera y frente a él estaba la misma mesa alargada. Miró a Daniel de arriba abajo y volvió a inhalar de la misma manera. Esto lo incomodó y dijo: ¿Qué haces aquí, Daniel?
«Este no es un lugar para ti», le dijo el anciano, riéndose y burlándose de él. «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó. «Yo sé todo sobre mis clientes, Daniel». «Yo no soy cliente de usted», dijo él, muy molesto. «Tú no, pero tu padre sí, ¿no es así? Te invito a sentarte. A lo mejor así te calmas un poco». Daniel caminó hacia la silla vacía que estaba al otro extremo de la mesa y se sentó. Juan lo siguió y se puso a un costado de él. «Ahora trajiste al hijo, Juan. ¿Acaso ya se le acabó el tiempo a su padre?» Juan tan solo apretó la boca. «¿Tú estás matando a mi padre?», contrapreguntó Daniel. El viejo brujo negó con la cabeza. Estaba siendo sincero. «No te equivoques», le dijo. «Yo no lo estoy matando, ni lo hice enloquecer. Eso, él solo se lo provocó. Me pidió ayuda, y yo se la di. Nunca midió las consecuencias de lo que se provocó él mismo. ¿Sabes qué? Te voy a dar un consejo, Daniel. Nada en esta vida es gratis. Todo siempre lleva un costo, y lo que sufre tu padre es el costo de lo que le ha tocado pagar por más de 30 años. El error más grande de tu padre fue siempre querer más, y el segundo, estar dispuesto a todo». «¿A qué te refieres con todo?», preguntó Daniel. «Los demonios a los que tu padre les exigía lo que deseaba tener, le exigían también, por lo que los rituales y trabajos que debíamos realizar no eran fáciles, y los logramos gracias a animales sacrificados, incluso vidas humanas». Daniel y Juan se voltearon a ver, pensando que eran solo habladurías del viejo anciano frente de ellos. «¿Pero cómo puedo ayudar a mi padre? Hay otra solución para él». «No, Daniel, lo que le está pasando a tu padre es inevitable». «No creo en lo que me estás diciendo», dijo Daniel. «¿No crees lo que te digo, Daniel? Dime, ¿has sabido lo que le pasó verdaderamente a tu madre?» Daniel se quedó impactado por la pregunta que le acababan de hacer. Juan lo miró y negó con la cabeza. Se acercó a él y le susurró: «No siga con esto, joven. Hay que irnos de aquí, pero ya». Daniel dijo: «No, quiero seguir hablando con él». Juan tenía años sabiendo toda la verdad y sabía que el hijo de su jefe no podría vivir en paz si se enteraba de la oscura verdad. «Mi madre murió en un accidente en la carretera cuando regresaba de viaje. Yo tenía 3 años de edad», dijo Daniel. El brujo movió la cabeza de izquierda a derecha varias veces, contestándole con voz y con un rotundo no. «Has vivido engañado, mi querido Daniel. Tu madre no murió de esa manera. Tu padre aparentó que murió así, pero la realidad fue otra». Los ojos de Daniel se llenaron de lágrimas. Juan sacó una pistola y le apuntó al anciano intentando callarlo, pero no lo logró. «Tu padre sacrificó a tu madre clavándole un puñal embrujado. Ella desangró en la cocina de tu propia casa hace 15 años. Francisco simplemente simuló que fue un accidente en la carretera para que fuera más creíble». Juan bajó la pistola y Daniel se sentó nuevamente en la silla y agachó la mirada, conteniendo sus lágrimas y su dolor. «¿Y qué obtuvo mi padre a costa de la vida de mi madre?» «Pues duplicar todo su poder y fortuna», contestó el brujo. «Es más, tu madre está enterrada en el sótano de tu casa, sellada por la eternidad y obligada a vagar por la oscuridad eterna». El calor del cuerpo de Daniel se elevó por el profundo enojo y coraje que sentía. Quería a su padre y él simplemente había fingido quererlo, pues toda su vida le había mentido. No había un día en el que Daniel no pensara en su madre, deseando poder haber estado con ella, y nunca imaginó que su padre fue quien verdaderamente se la había arrebatado. Todo por el estúpido y sucio dinero. «Tienes varias opciones», le dijo el anciano. «1.
irte y no creer en nada de lo que te dije. O 2, una oportunidad de venganza. El viejo brujo estaba manipulando los sentimientos negativos de Daniel para adentrarlo a su oscuro mundo, logrando que tomara una decisión en la que él tendría que involucrar su magia negra. ¿Qué oportunidad de venganza me puedes dar tú?, dijo riéndose irónicamente Daniel. Lo que tú no sabes, Daniel, es que tu padre pactó con demonios hace muchos años ya, antes de que tú nacieras. Esos demonios tomaron a tu padre físicamente y por su sangre corre la misma sangre de ellos. Tu padre y tu madre te trajeron al mundo y por tu cuerpo corre la sangre de él. Estás conectado con ese mundo oscuro, incluso aunque no lo desees, dijo el viejo brujo. ¿Y qué puedo hacer yo?, preguntó. Puedo enseñarte un ritual para que te conviertas en una bestia muy poderosa. Se les llama nahuales. Y así puedas cobrar venganza por tu madre. Claro, si quieres. Acepto, dijo Daniel sin pensarlo 2 veces, cegado por el coraje. Tras eso, el brujo sonrió aterradoramente. En ese momento, Juan salió sigilosamente, mientras los demás intentaron salir, pero no lo lograron. Forcejearon la perilla de la puerta sin éxito. Daniel caminó hacia el anciano, el cual encendió 10 velas largas que colocó a su alrededor. En un mueble repleto de frascos con líquidos de todos los colores y diferentes tamaños, el viejo brujo agarró un frasco pequeño y de líquido negro, el cual le dio a Daniel. El brujo le dijo: tómalo ahora. Daniel lo destapó y cerró los ojos para después beberlo. Su sabor era muy desagradable, pero el coraje que sentía era mayor. Se aguantó el espantoso sabor en su boca y el anciano continuó con el ritual, exclamando palabras inentendibles para los que estaban en aquel pequeño lugar. Los fuegos de las velas crecían cada vez más que él gritaba. Los trabajadores se quedaron en silencio, llenos de miedo y sin poder salir de ahí. El cuerpo de Daniel cambiaba poco a poco, deformándose y tomando la forma de un gran animal. Los 2 hombres se asustaron y el viejo anciano simplemente reía. Aquello era imposible e inexplicable para los ojos que veían aquello. El coraje de Daniel explotó en él, y lo último que los 2 trabajadores vieron fueron aquellos aterradores ojos y colmillos enfrente de ellos, y en cuestión de segundos ya estaba sobre sus cuerpos y los mordió hasta matar. El brujo dijo de nuevo otras palabras y Daniel poco a poco regresó a su forma humana. Ven, Daniel, te daré otro frasco que te ayudará a obtener más poder. ¿Estás dispuesto a seguir con tu venganza? El viejo anciano le extendió el frasco y vio cómo Daniel lo agarró sin titubear. Ahora puedes irte y no te preocupes por esto, dijo el anciano señalando a las 2 personas que estaban tiradas en el suelo. Yo me haré cargo. Daniel salió por la puerta del lugar sin problemas, enojado con la vida y con su padre. A sus hombres les dijo: no hagan preguntas y llévenme a mi casa. Al llegar a su casa, bajó rápidamente de la camioneta y corrió hacia la puerta de su casa, empujándola con toda su fuerza. Los empleados de seguridad que estaban cuidando la entrada se sorprendieron y él gritaba: ¿dónde está mi padre? Daniel subió las escaleras con prisa y abrió cuidadosamente la puerta del cuarto de su padre. Allí estaba Francisco, dormido plácidamente en su cama. Frente a él, Daniel sacó el frasco, lo destapó y se lo bebió por completo en segundos. Su transformación fue casi instantánea y de repente sintió el deseo de matar a su padre y poder descansar los sentimientos de su pecho, que estaba dolorido por la tristeza y el coraje. Daniel, ya transformado, brincó hacia la cama, cayéndole encima a su padre. El hombre sintió el cuerpo pesado y rápidamente abrió los ojos.
Ni siquiera pudo gritar, pues los colmillos afilados le arrancaron la cabeza de su cuerpo antes de que pudiera reaccionar. Aquella bestia bajó de la cama con la cabeza en su hocico y la dejó caer en el suelo. Daniel retomó su forma humana y al ver a su padre de aquella manera, el coraje disminuyó. Francisco se había convertido en un pobre loco que ya no tenía solución ni cura, y se lo merecía por haber sacrificado tantas vidas, incluyendo la de su inocente madre. En ese momento Daniel supo que la brujería le había ofrecido un poder, el cual había aceptado, al igual que su padre, y aquello solamente era un camino peligroso y destructivo. Pero mientras, no muy lejos de ahí, Juan volvía con el brujo, y éste le dijo: «Mi parte está cumplida». El anciano le contestó: «Lo hiciste muy bien, y aquí está tu parte». Juan dijo: «¿Y ahora qué sigue?». «Pues nada», dijo el brujo, «vas a seguir viniendo por frascos rojos para tu nuevo patrón, para que cure su dolor». «Entonces Daniel vivirá», dijo Juan. «Claro», dijo el brujo, «nunca hay que matar a la gallina de los huevos de oro, ¿no crees? Esta vez solo cambiamos la gallina», mientras los dos reían a carcajadas en aquel lugar. Muchas gracias si llegaste hasta el final del video. Les mando bendiciones a todos y ahora sí, muchas gracias y hasta la próxima.